Bueno, lo que nos queda ya poquito es contarles un poco cómo están hechas las colecciones paralelas de escala. Eh, yo tampoco soy experto en eso, ni vamos a hacer colecciones paralelas nosotros, pero sí es importante como conocer los fundamentos sobre lo que está hecho eso. Entonces, en escala hay tres tipos básicos de colecciones, como ustedes han podido mirar. Están las secuencias, las asociaciones y los conjuntos. Bueno, había otras, ¿se acuerdan que hemos visto los flujos? Las secuencias en general son ordenadas y pueden ser consultadas usando un índice entero. Yo puedo averiguar cuál está en la posición tal. Las asociaciones almacenan parejas, llave valor, y pueden ser consultados a través de las llaves. Los conjuntos no tienen orden y se puede consultar si un elemento hace parte o no del conjunto, pero no quién es el quinto o el sexto o el octavo, porque no tienen orden. Bien. Ahora, estas colecciones en escala pueden ser mutables o inmutables. En las inmutables son las que no pueden ser modificadas una vez han sido creados. Por ejemplo, las listas, los vectores o los hash trig, con los que se implementan muchas de estas secuencias. O pueden ser mutables, que sí pueden ser actualizadas luego de ser creadas, como los arreglos, o los map, o los set que tienen hash. Esos pueden ser actualizados. Bien. Esas colecciones de escala se transforman en colecciones paralelas usando el método par. Por eso uno dice tal cosa punto par y pum, se convierte en una colección paralela. Las operaciones sobre estas colecciones paralelas se aceleran cuando se usan múltiples procesadores simultáneamente. ¿Cómo funciona? La colección paralela comparte el mismo dataset que la original, pero y no se copian elementos y la conversión es muy rápida. Se hace punto par, es algo que se hace muy eficientemente, no se pierde mucho tiempo y lo que hace es crear como la estructura para poder hacer las operaciones eficientemente, paralelamente. Bien. Entonces, ¿cómo es la jerarquía de colecciones en escala? Eh, entonces están las colecciones, digamos, secuenciales, que son las secuencias, los maps, los conjuntos. Todas ellas se implementan como una instancia de una colección que se llaman los iterables, que son las colecciones que se pueden recorrer iterativamente. Y esas colecciones hacen parte de una cosa que llaman las recorribles o atravesables, y que a su vez son parte de unas genéricas transversales. Las paralelas entonces vienen por otro lado, las secuencias, las map y los conjuntos paralelos que hacen parte de una que se llaman los iterables paralelos, que hacen parte, las dos, iterable y pariterable, hacían parte de una llamada geniterable, y esa tenía una que era secuencia general, secuencia map general y set y conjuntos generales, que hacían parte de estas. Sin embargo, después de que yo hice todas estas transparencias y me pude hacer las cosas, cuando fui a usar el escala nuevo o esas cosas, estas desaparecieron. Porque antes ellos tenían uno podía declarar una secuencia como genérica y dependiendo de lo que uno le mandara a hacer, él decidía si usaba la versión paralela o la versión secuencial. Pero eso lo quitaron en la evolución de escala y entonces usted tiene que decidir si su versión, si lo que usted está usando son secuenciales o son paralelas. Y eso lo tiene que decidir usted explícitamente. Por eso nuestros programas, en lo que les pido, tienen que no, en la versión del taller 6 van a ver que uno les dice, hagan un programa que haga esto y haga la versión paralela, que es hacer lo mismo, pero poniéndole par en las colecciones. Y realmente no es que yo esté poniendo a hacer dos algoritmos diferentes, no el mismo, sino que el uno, vieron, para hacer uno paralelo y uno secuencial, lo que ponían era un punto par en alguna parte y se acababa. Entonces, antes de estas genéricas evitaban hacer eso. Ahora ya no se puede hacer eso, entonces toca hacer como doble código, el código para si lo hago secuencial o el código para si lo hago paralelo.
Eh, pero digamos, esas son las colecciones en escala. Y ahora, lo último que vamos a ver